Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Los doctores, los maestros y también los diputados, porque yo pago impuestos, ellos son mis empleados. Yo le pago al presidente, también al gobernador. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en MXN, su televisión. El nombre de este programa, Fuego Cruzado. El mío, Lilia Arellano. Y bueno, pues nuevamente tendrá usted en sus pantallas a este trío, a Manuel Solares. ¿Cómo te va, Manuel? Muchas gracias por la invitación, Lilia. A don Alberto Pérez Blas. Lilia, ¿Cómo te va, buenos días. Alberto? Sordes. Oliendo rico. Hombre, como siempre. Cada vez que grabamos este programa, les da a ustedes por perfumarse, caray. Normalmente no. Normalmente no. Pero Huelen yo no a sé gorila. si piensen que este programa tiene rascahuele, porque pues les da por perfumarse y profundamente. Para mí es muy agradable, ¿eh? Hasta me hacen que se me cierren así los ojitos. Ay, qué rico hueles, caray. No, recordarte aventuras. Oye, Cosas. no tienes tú por qué Bueno, ser aventuras tan... turísticas pueden ser, aventuras lúdicas en los casinos, en fin. Hay todo tipo de aventuras. No. En los casinos a lo que te debe oler es a dinerito. de Bueno, verdad. ojalá. A dinerito. Ojalá. Pero bueno, luego también te huele a pies. En fin. Oye, ¿te huele a baño de gasolinera? No, hombre, ya los baños de las gasolineras están muy limpios. ¿Sí? Sí, ¿Será porque ya no hay gente? verdaderamente limpios. Bueno, hay un tema así como tuvimos en el programa pasado, un desglose de lo que ya habíamos dicho en el antepasado, ¿verdad? Del informe del señor Andrés Manuel López Obrador y de las ganas que nos habíamos quedado de escuchar reportes sobre muchos renglones que no se tocaron, de las grandes ausencias como lo fue en el renglón turístico, y hoy con el presupuesto nos damos cuenta del porqué de la ausencia de tanta información. En cuanto a la política interna, bueno, pues estamos viendo, ¿verdad? Y no lo decimos nosotros, lo traen quienes ya se ocuparon por hacer el análisis del gasto y de los recortes. Pues a la Sectur le fue, a la Secretaría de Gobernación, pues le fue de la patada. Le recortaron el 90.4. Es exactamente el porcentaje que le recortaron. En el 2019 tenía 60.793 millones de pesos. Se quedó con 5.804. ¿Qué le da para qué? Pues para pagar la nómina. Entonces, ¿qué pasa? No hubo un reporte de la política interior. ¿Qué es lo que se prevé con esto? Pues la desaparición de gobernación. ¿Verdad? Yo no sé, hemos comentado en el programa radiofónico si esto signifique que se convierta en una especie de vicepresidencia como la que tienen en Estados Unidos, en donde pues la secretaria de Gobernación o quien la vaya a sustituir o el que ocupe el cargo más adelante por X y razones, pues se convierte en el que va a las entidades de representación a oír un informe o corte algunos listoncitos de algunos programas que se pongan en marcha o qué sé yo, porque para la práctica de todas las áreas que competían a gobernación, pues no le alcanza ni para la nómina. No. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, esa pudo ser la causa de que ya ni mencionara la política interior. Nos hicimos cruces, sobre todo, pues quienes de alguna manera tenemos un pie en Quintana Roo, o los dos. ¿Qué pasaba con turismo? ¿No? Primero, pues la desaparición del centro oeste, que también era un foco indiscutiblemente de corrupción, pero que pues podían combatir la corrupción de otra manera. Bueno, le quitaron el 42.6%. Y si de por sí tenía un presupuesto bajo de 8.785 millones, se lo dejaron en 5.034. ¿Para qué le da? Me decían que uno de los subsecretarios de turismo pues ya sufrió un recorte del 70% de su personal. O sea que de aquí en adelante dijo, pues yo voy a llegar, me presento, platico un rato, voy a tomar café, a leer los periódicos.
y me retiro. Y bueno, entonces ahí vemos que el señor Torruco, pues por eso tampoco declara nada ni hace nada. Porque con este dinero puedes impulsar los mentados pueblos mágicos, puedes hacer algo. Y si a eso le sumas que es un renglón que está severamente afectado, de repente por el mal tiempo en algunas zonas del Pacífico y del Golfo, que afecta algunas temporadas de turismo. Pero tenemos el sargazo en Quintana Roo, que ha hecho un daño brutal y que era un problema que no era problema, que estaba inventado y no sé qué, pero que ahora tiene el reporte de ayer, por ejemplo, de la ocupación hotelera en la zona turística, era del 57%, y en la ciudad no llega más que al 40%, 39 y cacho. Esto ya te habla del regreso de septiembre, de octubre, de todos estos meses que ya estaban enterrados, estaban en el olvido, y que resurgieron con un gobierno de cambio que sí aplicó un cambio, pero de reversa. Para atrás. Fíjate, uno de los impactos, por ejemplo, Lilia, hoy en la mañana me decía que el consejero jurídico de la presidencia ya pidió irse a la Corte de Ministro, porque ya ahí dice que no puede hacer nada, o sea, no tiene ni los recursos, ni las facultades, ni las atribuciones. ¿Estás hablando de Julito Scherer? Julito ya quiere irse a la Corte de Ministro. ¿Por qué? Pues porque ahí ya se quedó sin nada. O sea, y está a 10 pasos de la oficina presidencial, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, y tenemos también a la Sedatu, que también le fue como en feria, le quitaron el 41.6%. ¿Cómo va a operar? Sí, de por sí. Si de por sí era una de las que unos, pues nada más para la estafa maestra sirvió requete bien. Nada más. Tenía 18.754 millones y se quedó con 10,000. Ahora, pueden presumir que la presidencia también se quitó ese 41.4 y que de 1.589 millones va a gastarse 918.5 millones. Yo me pregunto, ¿de dónde, a qué partida le cargan el hangar del avión presidencial? ¿Dónde lo tienen ahí guardado? ¿A cuál partida? ¿A la de pues quién? debe ser a la concentradora, ¿no? Que es bienestar. O sea, la partida concentradora de todos los programas que destrozaron es bienestar. De eso no me cabe duda. Y a nadie le cabe duda. Ahora, yo me pregunto, ha pasado un año. No han dejado en claro si ese avión se compró con el dinero de la Sedena, si ese avión es de arrendamiento financiero, porque recordemos que Peña Nieto se rió y dijo, pues no pueden vender lo que no es suyo. Y entonces se habló del arrendamiento financiero, que así había sido adquirido, etcétera, etcétera. Pero antes ya hubo una partida, miles de millones que se desembolsaron por parte de la Sedena, y no para adecuar ese avión como lo hicieron, sino para comprarlo supuestamente, ¿no? Entonces está como la casa de Shenli Llegón, igualito, o sea, ¿es del Estado o no es del Estado? ¿O es de Shenli Llegón? ¿De quién es? O sea, ¿de quién es ese avión? Primero, lo de Shenli Llegón, pues ya su viuda presentó una demanda para la devolución de la casa, ¿no? Diciendo que no era correcto lo que habían hecho, etcétera, etcétera, por todo lo que sabemos, que el Shenli todavía no está ni sentenciado y no lo podían, bueno, y también solicitó un amparo, etcétera, etcétera. Todo le fue negado, porque resulta que para acreditar la propiedad presentó un boletín de prensa y una nota de un columnista. Entonces, ¿no tienen las escrituras? Si no tienen las escrituras de la casa, entonces ¿de quién es esa casa? Porque no es posible que tú hayas adquirido una propiedad cuando estaba además el chino en libertad, ¿no? Sin ningún problema, sin ninguna persecución, que se supone que es cuando la compra, porque ni modo que la iba a comprar estando en la cárcel, él y la señora y todos aquellos que fueron acusados de cómplices. ¿Y las escrituras? Y entonces que los Corona del Rosal le dijeron a la señora, ve y quéjate y presenta esto como prueba, porque nosotros no queremos meternos ahí porque nos va a agarrar el fisco. Pues sí.
¿Nos va a agarrar el SAT? ¿O qué pasó? Bueno, pues en esas interrogantes también estamos con el avión presidencial, que tampoco formó parte del informe. No. Cuando no se trata de 2 pesos, ¿eh? No. No se trata de 2 pesos. Entonces, bueno, pues muy bien que el señor López Obrador esté viajando en líneas comerciales, porque eso le permite interactuar con todos los que están en el aeropuerto, que no son pocos, ¿verdad? Y que pertenecen a esa clase media a la que nos está dando en la torre, ¿verdad? Entonces, pues el señor muy simpático y se saca fotos y es muy amable. ¿Cuándo pensé en acercarme al presidente? ¿No? ¿Cuándo pensó usted que le iban a pegar la corretiza que le van a pegar, eh? Entonces, ahí tenemos otra más. Esos grandes silencios me supongo que tienen un porqué. Mira, cuando no hay una idea de Estado, cuando no hay un programa de gobierno, cuando no hay una idea de nación, las sociedades tienden a convertirse en persecutorias, tienden a convertirse en punitivas. Tú ves, por ejemplo, cómo todos los mecanismos anticorrupción del sistema, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, todo lo que se armó para la anticorrupción está funcionando como un órgano interno de control contra ellos mismos. O sea, para perseguir a los traidores de allá adentro, a los que están juzgando de traidores de su mismo equipo. Es un órgano interno de control, como existen las policías. Como asuntos internos. Exacto, ese es el nombre que te preguntaba, es asuntos internos. Asuntos internos. Es la Dirección de Asuntos Internos, ya no son las oficinas anticorrupción. A la Secretaría del Trabajo, fíjate, le quitaron de 43,269, la bajaron a 28,756, o sea, el 33,5. ¿Qué no se supone que la Secretaría del Trabajo iba a controlar todas estas capacitaciones que se dan dentro de las empresas para los jóvenes? Eso te da más trabajo que el que tenías antes. El programa de jóvenes, ¿no? Construyendo el futuro. Así es. Entonces, ¿quién la da? ¿Bienestar también? Pues yo creo que se concentran en bienestar y de ahí sale el dinero. Tienes 2 supersecretarías, la de Relaciones Exteriores, que la hace de Secretaría de Gobernación y de Economía y de todo, de Turismo, y de ayudante principal de todo, y tienes la de Bienestar que absorbe la otra parte. Así es. Entonces, bueno, luego tienes la de Economía, que de 9,055 bajó a 6,255, es decir, tiene el 30,9. Yo me acuerdo de esa Secretaría de Economía, en donde salía a todos los medios si subía el azúcar, si subía el frijol, si subían las tortillas, en fin, todo lo que tenía que ver con precios y alimentos, independientemente de otras inversiones y cosas por el estilo, pero para la gran mayoría era el vocero de los incrementos, sí, que normalmente nos decían no va a haber aumento, ¿no? Esa era la primera declaración para después dejárnosla ir con un nuevo precio más alto. Pero también tenían ahí mucho que ver con la CONASUPO, con el control de precios ejercido por la CONASUPO, que era una forma discreta de mantener un auténtico control de precios sobre los alimentos. Y se manejaban las tarifas generales de importación también ahí. También ahí, bueno, la primera tienda de autoservicio, de las que ahora son las cadenas como Walmart, en México fue Mercados de Autoservicio, más Aeropuerto. Ahí es a donde se puso la primera tienda, en la esquina de Boulevard del Aeropuerto y la calzada Ignacio Zaragoza. Era un tendajón enorme, propiedad de los señores Alberto y Jacobo Tarrap, que eran los de las pantaletas Pantarrap, que tenían muchísimo éxito por los calzoncitos para niñas con holancitos y con todo eso. Bueno, ellos no podían vender más alto que la CONASUPO. Si acaso la diferencia entre las latas de sardinas o esta latería y cosas por el estilo llegaba a ser de 5 o 10 centavos máximo. Entonces sí había un control de precios. Hoy vemos que cada tienda pues pone los precios que se le vienen en gana. ¿Te acuerdas incluso que hasta Industria y Comercio también controlaba el comercio ambulante en un principio?
Así Porque, es. ¿te acuerdas del primer comercio ambulante que se puso? El primer tianguis se puso enfrente de la Secretaría, en el Jardín de Morelia. Bueno, acuérdate que a Industria y Comercio se fueron a registrar todos los que hacían los mercados sobre ruedas. Exacto, el mercado sobre El ruedas. mercado sobre ruedas, que su primera intención fue que los productores llegasen a vender de Directamente. manera directa al consumidor y con eso se abarataran los precios. Sí, esa era la tirada. Bueno, y fue la primera competencia que hubo para los mercados establecidos, que también tuvieron que bajar sus precios. Entonces, sí teníamos controles de precios, sí podía alcanzar de alguna manera el salario mínimo para que se comiese carne en la mayoría o en la totalidad de los hogares mexicanos en las zonas urbanas, para que pudiesen comer carne, pollo. Recuerden ustedes aquellas tiendas de venta de pescado, de mariscos, Sí. de camarones, Sí, a cómo precios que eran de ridículo. Entonces, pues en los mercados normales te tenían que vender la sierra a 3.50 pesos el kilo, pero estabas hablando de unos peces de este tamaño. Con una sierra comía toda la familia, Sí. ¿no? Hacías la sopa y todo eso, todavía te regalaban algunas cabezas y eso de la gente que no las quería, y te regalaban cabezas para la sopa, cosas por el estilo. Hoy esos pescados ya ni siquiera existen, porque en las zonas de pesca de escamas, como Campeche, que tenían la flota camaronera más importante del Caribe, Así es. pues se acabó por el petróleo. Así es. Lo hundieron. Así es. Y entonces ahora la pesca de un molusco ahí que salió quién sabe de dónde, y que ahora ya también está castigada, del pepino del mar. Eso. Y toda esta zona camaronera de Champotón, de todo eso, se vio para abajo. ¿Cómo puedes tú cambiar esto que era un éxito? Un éxito, pues recuerden ustedes que había oficinas en Estados Unidos, era una importación brutal de Ocean Garden, y todo esto, y se destrozó, pero ahora no se hace nada por recuperarlo. ¿En qué momento también el informe nos habló de incentivar toda la pesca cuando tenemos kilómetros y kilómetros de litorales? Ah, no, vuelve a ser el petróleo lo más importante. ¿Eso no es cierto? Toda esta zona está contaminada. Oye, Lilia, pero es que en todo el informe no hay una referencia seria al problema agropecuario mexicano. Ahí te va. Agricultura de 65.434.8 a 46.253. Le bajaron el 29.3%. El 30% Ahí se a llevaron- la secretaría encargada de darnos de comer a ahí todos. se llevaron todos los programas de fomento agropecuario. Se llevaron a Cerca, Procampo, Senacica, se van todo. Dejaron hecho un tiliche lo que era la Zagarpa. Ahora sí, han sido nidos de corrupción. Eso es indiscutible. Indiscutible. Combate No la puedes, corrupción. es que no puedes explicártelo de otra manera. Pero combate la corrupción, no las desaparezcas de esta manera. Claro. No puede ser. O Yo- sea, ¿qué vas a hacer? Déjame nomás acabar con esto. A comunicaciones, que es todo lo que es la infraestructura, carreteras, etcétera, de 66.554 a 54.374, el 18.3%. Pues no le fue tan mal. Escucha, ¿y tú crees que con estas reducciones, obviamente con estas cantidades que bajaron al Tren Maya, bajaron la de Dos Bocas, en fin, todos estos presupuestos que se tenían, los bajaron? ¿La iniciativa privada siente que puede responder a todo esto? Yo creo que no. No, indudablemente. Va a invertir, yo creo que muy lento, y a lo mejor para taparle el ojo al macho, y a lo mejor para no perder la concesión. Pero que veamos así una generación de empleo que se presienta, porque entrarán las empresas así como pomposamente le dicen, el inversionista no piensa así. No, y el problema también, Lili, es que hay que decirlo, gran parte de esos grandes empresarios pues son simplemente prestanombres del extranjero, son prestanombres de empresas extranjeras. Y si se están retrayendo es porque los patrones ahí arriba también. Y ellos les están diciendo, ahí no te metas, está hondo. Quieto. Ahí no te tires porque hay lagartos. Hacienda y Semarnat no les fue tan mal porque
a Hacienda de 22.575 la bajan a 21.158. Ay, mira qué sabroso. Y nada más es el 6.2. Qué sabroso. Esos se quedaron quietos. Y además tendrán que contratar a mucha gente para que se ponga el terrorismo fiscal de moda. Y vamos a ver hasta dónde alcanza y qué niveles de corrupción se alcanzan. Aquí sí habría que pedirle a la gente que todos aquellos que sean extorsionados porque, pues para que no te investiguen, me das una lana, los denuncien, ¿eh? Porque si no juntamos denuncias, esto se va a hacer verdaderamente imposible de soportar. Imposible. Y la otra pues fue a la Semarnat, que de 31,000 millones se fue a 29,000. ¿Quiénes salieron ganando? Energía con un 78.1 de más. La función pública con un 62% de más. Que es lo que tú dices, se van la Consejería Jurídica, sí le dieron el 30% más, no el alcanza. 29.5. No le alcanza. A Bienestar le dieron el 14.9, a Educación el 5.4, a Cultura el 3.6, a CONACYT también, a Salud el 3.4, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el 2 y a la Comisión Reguladora de Energía el 1. Y yo el 1.8. Y yo preguntaría, ¿por qué a la Comisión Reguladora de Energía le dieron mayor presupuesto si la comisión no hace nada? Si ni siquiera son capaces de darle la razón a todos aquellos consumidores en el hogar que están exigiendo que les calibren sus medidores. O que le vigilen el precio del gas, hombre. No, el precio del gas, no, y de la luz. Reguladora de Energía. Y de la luz, porque el consumo de gas sí es brutal, pues es en todos los hogares, Sí. en todas las familias, pero el de la luz lo es también. Y el gas, bueno, pues si no tienes, también, pues dejarás de cocer frijoles, porque son los que más gas se llevan, pero, ¿y la luz? ¿Y la luz? Y en las zonas en donde debes tener aire acondicionado, no porque sea un lujo, sino porque se requiere para los niños pequeños, para los ancianos, lo necesitas, no puedes tener a un niño, se te deshidrata sudando todo el día, a una persona mayor, ¿no? Los hospitales consumen más luz que gas, en fin, y no son capaces de mover un dedo en contra de los Peralta, de los medidores en la situación en la que se encuentran, de nada de eso, Y los de que las fijan, tarifas. Oye, Lilia, pero también los que fijan el precio del litro de gas, del kilo de gas, que es Romero de Champs y Ricardo Aldana, porque ellos son los dueños de las pipas, son los distribuidores del gas doméstico. Imagínate nada más en qué manos estamos. Bueno, en esas manos que tampoco fueron tocadas, porque no se habló de todos los casos pendientes de esta disque guerra contra la corrupción. ¿Por qué? Pues porque nomás tienen a la Rosario Robles detenida y al Juan Collado y ahora a dos fulanos que eran ahí prestanombres de Collado. ¿Y dónde está Videgaray? ¿Y dónde está Gerardo Ruiz Esparza? Que seguramente van a agarrar al Benito Neme de chivo expiatorio. ¿Dónde están? Pero ya se lo dijo López Obrador a Carmen Aristegui, a nuestra amiga. Dice, no, si yo contra los delincuentes mayores, no, porque es conspirar contra la estabilidad del país. Textual, yo lo oí y lo vi. No, pues ahí debe estar grabado. Pues entonces vámonos a un corte. ¿De qué mecate nos vamos a agarrar? No, yo creo que nos vamos a colgar. Vámonos al corte, enseguida volvemos.
gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Y bueno, pues hemos visto ya en esta primera parte, pues cómo se ha distribuido el gasto, las dependencias que salen perdiendo, las que prácticamente tienden a desaparecer, las que no impulsan realmente un desarrollo económico adecuado. Y bueno, una cifra brutal, más de 6 billones de pesos en un país empobrecido brutalmente, con 65 millones de mexicanos en la pobreza, con una clase media que se ve cada vez más disminuida, con un mínimo porcentaje de empresarios mexicanos que estén apostando, porque pues las cerveceras ya quedaron en manos extranjeras, papeleras igual, la industria del chicle desapareció, en fin, pues queda el IM, los Servitje con Bimbo, el Maseco, la minería también en manos de empresas extranjeras, de canadienses, con toda la extracción de plata, de oro, etcétera. Las petroleras también, las productoras de energía eléctrica, de gas, en fin, los bancos también. Y bueno, esto también nos lleva no solamente a analizar la aplicación del presupuesto, sino y el presupuesto de ingresos. Lilia, perdón, si me permites, yo quisiera retomar esto último que tú dices nos lleva a analizar la aplicación del presupuesto, fue lo que acabas de mencionar. Y efectivamente ese es el punto. O sea, un presupuesto, al final lo que significa es la radiografía que tú tienes respecto de tus prioridades, ya sea como empresario, en este caso como jefe del Estado mexicano. Y es ahí donde creo que había que reflexionar, porque como tú mismo has señalado, nos encontramos en el presupuesto al menos con 3 aristas. La primera, hay una disminución sensible, casi de extinción, de asuntos que pudieran parecer nodales para la vida institucional de cualquier país. Mencionaste ya que secretarías están a punto de desaparecer, al menos en términos de la asignación presupuestal que se le dio. Está la gobernabilidad, está la regulación de los graves problemas urbanos que tenemos, ¿no? Que sería la SEDATU, por ejemplo, el grave problema que tenemos de las megalópolis ya en este país, pero también está la ecología, también está el grave problema de deterioro que estamos teniendo de nuestras riquezas naturales, por ejemplo. Y si vamos en este mismo renglón, tendríamos que reconocer que otra arista que no aparece en esta preocupación que digo yo, que se refleja cuando uno define un presupuesto, el otro elemento que no se evidencia como prioritario es la organización misma de la eficiencia del Estado, del gobierno, perdón. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tú haces un plan de trabajo en donde le asignas cantidades como las que tú acabas de describir, implicaría por lo menos que fuera acompañado de una reorganización del Estado que hiciera más eficientes las estructuras burocráticas a las que estás dejando en inanición por un lado y a otras a las que les estás subiendo el presupuesto incluso más allá del 50% de lo que venían manejando. Sí, claro. ¿Sí? O sea, no hay un concepto de organización administrativa que vaya acompañado a esta asignación de recursos. Como son ¿no? energía y educación. Por ejemplo. No, y función pública, por ejemplo. Perdón. Y una tercera arista, o sea, aparte de esta ausencia, una tercera arista es
el darte cuenta que dentro de estas asignaciones hay mucho de una definición personal, no técnica, una definición, digamos, de voluntad, no acompañada de un diagnóstico que soporte esta toma de decisión, que es apostarle a Pemex. La apuesta a Pemex es absoluta, es completa. Cuando en ese sentido no puedes respaldar con elementos técnicos, al margen de cualquier ideología, el que esta está siendo la apuesta correcta. Es una apuesta política, no es una apuesta Real, de Estado. En ese sentido, creo yo que habría que cuidar pues las proyecciones que hagamos, porque yo solamente haría una reflexión para terminar esta intervención. Se está hablando de que la meta que acompaña esta definición es conseguir el 1.720.000 y tantos barriles de producción diaria, lo que implica casi más de 250.000 barriles de la meta que se había dado para este año y que no se cumplió. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿en base en qué se está apoyando una apuesta de este tamaño, cuando en este año la experiencia demostró que no se podía alcanzar por parte de los recursos propios de Pemex las metas que se habían fijado? Y entonces la pregunta que sería consecuente a esto sería, ¿ahora sí van a dejar entrar a la iniciativa privada a la producción de esa meta que se quiere alcanzar o no? Porque eso también ha sido una definición política, la no participación de empresas privadas en la producción y exploración y extracción de petróleo. Entonces, hay una cuestión. Ahí habría que definir estos claroscuros, digamos, yo lo digo así, que a mí me plantea este presupuesto. En el sexenio de Peña Nieto, ya al final, y con todas las críticas por la baja de la producción, etcétera, etcétera, se habló de 2.000 millones de barriles diarios, de más de 2.000 millones, y ya había descendido fuertemente. Así es. Y de repente lo bajan a 1.000 millones de un día para otro. O sea, de un día para otro dejan de producir 1.000. Y la manguera que dices que está colocada ese con es 1.000. el problema, Lilia. ¿Está contemplada o no? Estaba contemplada antes con los 2.000, eran 3.000 y quedaban 2.000, o eran 2.000 y se estaban fugando 1.000. Y entonces, como sigue esa misma fuga porque no han desconectado la manguerita esta, bueno, pues entonces nomás les quedan los 1.000 y pico. Y que la van a desconectar y sorprendentemente nos van a decir que ya hay 1.000 barriles diarios más de producción, cuando lo que hicieron fue desconectar una manguera. Ese es otro acuerdo con Romero Deschamps. Esta apuesta que tú dices, a mí también me parece un tanto absurda, porque hemos visto que las entidades cuya vocación es eminentemente turística, como es el caso de Quintana Roo, y que de alguna manera no hacen nada los gobiernos por diversificar la economía, bueno, pues llegan a un momento casi de quiebra, de cierre de negocios, de todo, cuando se enfrentan en problemas como el sargazo, como los embates naturales, como tantos otros, ¿no? Al país le va a pasar lo mismo, porque no entonces hay un apoyo y una diversificación económica importante. Y dentro de todo esto, a ver, en el esquema más primitivo, pero de alguna manera, pues es el que ha permitido que las familias sobrevivan. Tú solamente puedes hacer un presupuesto de lo que te vas a gastar o pensar en lo que te vas a gastar cuando ya sabes lo que vas a recibir. Claro. Aquí es al revés. Aquí primero cada quien se sirve con su cuchara grande como se le viene en gana y después a ver cómo lo vamos a captar, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que primero tendrían que decir, bueno, a ver, estamos captando solamente esta cantidad. Si nos resulta el proyecto o el programa para ampliar nuestra base tributaria,
si tomamos además estas otras medidas y tal, podemos llegar a una cantidad determinada que es con lo que vamos a contar para podernoslo gastar. Pero cuando primero tú repartes y compartes y le dices a cada quien cuánto y cómo y para qué le va a servir, etcétera, generando además una concentración en la economía basada solamente en checar por una parte con el presupuesto tan alto que le dieron a la función pública, en crear la oficina de asuntos internos para cuidarse entre ellos y por el otro lado el petróleo, yo creo que estás mal. Siempre he pensado que ¿por qué primero el presupuesto de egresos? ¿Por qué? ¿Por qué primero cada quien se asigna o dice lo que va a necesitar y va para arriba hasta llegar ahorita a los 6 billones, más de 6 billones de pesos? Y vuelvo a la misma interrogante, en un país de jodidos como el nuestro, así como no nos explicamos cómo es posible que la autoridad pueda aprobar las comisiones de los bancos en los porcentajes en los que vemos que se tienen que pagar y que no están ni en los países que son la sede o la matriz de estos bancos, y decimos, bueno, como en un país empobrecido ellos pueden reportar estas utilidades que los han salvado hasta de las quiebras. Sí, así es. ¿Verdad? En un país de empobrecidos. Y vuelvo a la misma pregunta, en un país de empobrecidos podemos hablar de gastarte estas cantidades en la burocracia, porque no hay inversión. Y bueno, te digo, la otra cara de la moneda de esto, pues es el presupuesto de ingresos. Entonces, ¿qué es lo primero que han hecho? Aprobar este terrorismo fiscal, porque no es otra cosa, que es dar el paso de evasión fiscal o falta de pago. Yo no diría que evasión, porque una cosa también es que no puedas pagar puntualmente y te pongan en la categoría de delincuente. Es un paso brutal, es tan brutal como cuando los bienes patrimoniales pasan a ser embargables y te vas a la cárcel por una deuda económica. En fin, ¿quién va a querer ir a la cárcel por deberle a un banco? ¿Quién va a querer ir a la cárcel por no poder pagar un préstamo? ¿Por qué? Bueno, pues porque te quedaste sin empleo, porque las razones económicas que existen en el país y que son un problema social, no es un problema que tenga como etiqueta un nombre nada más, lo puedes convertir en esto. Ahora, dicen que esto es para combatir a las empresas fantasma y a las factureras, etc. Bueno, lanza las acusaciones de delito que existen sobre estos empresarios, pero no extiendas esto a que pueda ser un castigo generalizado. Yo me topé con quienes de repente llegaban a embargarles, por ejemplo, a un diario por falta de pagar el seguro social. Y llegaron con policías, con ejército, con metralletas, como si fuesen a detener a un narco, a un mafioso mayor. Y cuando lo expuse a Héctor Lie, por cierto, que le di hasta el ejemplo, y me decía, no, es que el seguro social no podía hacer eso, o sea, llegan y te embargan y te dejan que tu máquina siga funcionando, o sea, es un embargo entre comillas, porque de otra manera se paralizaría todo. Bueno, eso lo siguieron haciendo, pero el susto de que te lleguen con armas largas, ¿qué era eso? Ahora resulta que si el patrón no pagó el seguro social al empleado, o sea, si tienes este retraso de un bimestre o de 2, que es o del Infonavit, el empleado no recibe servicio médico, Llegan y le dicen, no te podemos atender porque tu patrón no ha pagado. Oye, ¿qué es eso? ¿El empleado qué culpa se tiene? Entonces, ha habido una serie de cambios que no los hemos analizado a profundidad y que son brutalmente, perjudican brutalmente a los ciudadanos. Y ahora esto, ¿y en dónde está la ampliación para que todos paguemos impuestos? Todo el porcentaje de informalidad, que es muchísimo, 4 veces más alto que el de la economía formal. Nadie nos podemos oponer a que se paguen impuestos, pues es lo que significa el desarrollo de un país, es con lo que generas infraestructura, con lo que puedes hacer programas sociales, con todo esto, ¿no? Todos los programas sociales, todos los servicios. Pero en México ni los hemos tenido buenos, la gente se ha negado a pagar impuestos,
con justa razón, porque a cambio no recibes nada, no tienes un solo servicio que sea gratuito. Si quieres tú tener buena atención, tienes que recurrir a un hospital particular, y todavía estás en veremos, porque la preparación de los médicos tampoco ya es excepcionalmente buena. Quieres tener las medicinas que necesitas, las tienes que comprar. Quieres pagar una educación pues que sea menos mediocre que ahora que nos calificaron, y que en matemáticas otra vez reprobados, y en comprensión también, y todo esto. Bueno, pues recurres a pagar las escuelas particulares. Ya estás pagando por estacionarte en la calle, pagas tus banquetas, pagas el alumbrado, pagas el derecho en el aeropuerto, pagas todo, les pagas IVA por el teléfono, por el agua, por la luz, por todo. ¿Y a cambio qué? ¿A cambio los Lozoya? ¿A cambio los Romero de Champs? ¿A cambio los Granier? ¿A cambio los Núñez? ¿A cambio los Duarte? ¿A cambio los Peña Nieto, los Videgaray? ¿Qué recibimos a cambio? ¿Qué? ¿Y ahora terrorismo fiscal? Ay, nanita. Entonces, la situación es preocupante no solamente por el manejo de los egresos, sino y los ingresos. Dicen, no, es que no vamos a subir impuestos. No, pues qué bueno, ¿verdad? Pero me van a perseguir como si fuera delincuente. Los bancos te hablan en las madrugadas para cobrarte. Es un acoso terrible, terrible. Como si no hubiesen circunstancias que son paliativos para que la autoridad obligara a los bancos a hacer convenios que pudiera la gente pagar. No hace nada de esto. ¿A qué vamos? ¿A la generación de otro Fobaproa? Y ahora, ¿hacia dónde? Te digo, hay alguien que diga, ay, bueno, voy a gastar en comprarme 2 abrigos, 3 gabardinas, 4 nuevos trajes, y el señor va a decir, y yo quiero corbatas, y el niño va a decir, y yo quiero mis patines, y el adolescente, llévame a Bale, y entonces ya sacamos un presupuestazo que necesitamos mensualmente 250,000 pesos. Ya no los vamos a gastar, sí. Pero el señor nomás gana 50. 20. ¿En dónde se hace eso? ¿En dónde? Yo les pregunto a ustedes, porque siento que me veo muy primitiva cuando exijo que primero veas cuánto vas a tener para saber cuánto vas a gastar, pero me parece que no solamente es primitivo, es lógico. Y seré obligado en una dinámica administrativa responsable, ¿no? Claro, ahí es a donde para mí se arranca la irresponsabilidad en la aplicación de todos los recursos que se puedan captar. Porque ya sabemos, estos 65 millones no van a pagar impuestos, ¿no? Bueno, con estos no contamos con estos, y contamos con estos otros, y contamos con estos, y entonces nuestras medidas para esta captación va a ser esto. Y luego ya después vemos en qué nos los gastamos. Estamos apuradísimos por ver en qué se gasta una lana que no existe, que tendrás que empezar a captar en enero, a ver si la captas. Y la cifra, o la última cifra del INEGI y de los ciudadanos que estamos en la 4ª pregunta, no en la 4ª transformación, es de 101 en la quinta millones. pregunta, Es de 101 millones de personas en México. La cifra del INEGI, de los que sufrimos para llegar a fin de mes, o no comemos, o no esto, no otro, 101 millones, de 130 millones. Hazme el favor. Entonces, ¿no ¿De crees dónde que se la va a sacar? situación es muchísimo más Mucho más preocupante? grave. Y lo que tú dices, grave? mira, es una gran conclusión de este tema que hemos abordado hoy, que es materia presupuestal, es la gran conclusión. O sea, primero tienes que manejar un país como una buena ama de casa maneja un presupuesto familiar. Esa es, no hay otra. O sea, en la lógica, en la política, en la técnica, en la filosofía, eso es. Porque además, ¿qué sucede cuando pues consideras que vas a poder pagar y son sueños? Pues caes en las deudas de las tarjetas de crédito cuando las usas pues para que coman todos bien. Y luego, ¿cómo Que pagas? sería el similar a la deuda externa, ¿no? Así es. Y luego, ¿cómo pagas?
Con cuerpo. Y luego el déficit. El déficit, ¿cómo le haces? Pagas persiguiendo migrantes, ¿por qué no? Pagas persiguiendo migrantes y obedeciendo todo lo que te diga Trump. Pues digamos, nos podemos pagar con cuerpo. Con cuerpos que no son es tuyos. El equivalente, pero es el equivalente, pagas con carne y hueso. Yo creo que son estas las visiones de los presupuestos, ¿no? Yo lo que esperaría, Lilia, yo sigo creyendo en esto, es que las instituciones en México, yo lo creo, tienen una fortaleza que a veces no medimos suficientemente. ¿A qué me refiero? Si vemos este presupuesto, veremos que al menos hay reconocimientos explícitos de hechos que en el discurso se niegan. Si me permites, pongo un solo ejemplo para ilustrarlo. Si tú ves en este presupuesto, ya los gastos destinados para ciertos, digamos, obras emblemáticas del gobierno, como era Tren Maya, tal y tal, ya no aparecen con la magnitud con la cual fueron anunciados ni fueron sí, les hacen publicitarios, ¿no? No solamente les hacen un recorte, sino que en los criterios que encabezan la presentación del presupuesto se habla de la necesidad de recurrir a inversión privada y se dice incluso textualmente que para esto deberá de generarse las condiciones de credibilidad y confianza para la iniciativa privada, textual. Esta parte que no ha tenido una gran difusión, pero que está incluso en la carta de intención que el presidente envía al Congreso, creo que es importante porque creo que obligó ya la realidad a una revisión al menos de lo que hace hasta unos meses era un compromiso de sangre. Entonces, la realidad creo que va a estar modulando mucho la acción de gobierno, y en ese sentido yo espero que la fortaleza de las instituciones como Banco de México, la capacitación que tiene estructuras como la propia Secretaría de Hacienda en su estructura general, no hablo de la estructura política, es de estructura general, permitan al país ir corrigiendo elementos que la realidad de manera indiscutible haga presente como inviables. Esa es una esperanza que yo tengo y creo que la realidad a la cuarta transformación la ha ido poco a poco modulando en algún sentido. Por eso, pero a ver, si esta realidad nos va a llevar a la ejecución de acciones, de determinaciones iguales a las del pasado, ya no hay transformación, ya no hay. O sea, ya de suyo la cuarta transformación quedaría como inexistente. Además, esto que primero fue denostar a la iniciativa privada y hablar de que ahí estaba todo el centro de la corrupción y que los malos empresarios y que tal y tal. Y ahora vas y le dices, oye, pues no, fíjate que no, vente a trabajar conmigo. Está bien. Hay, de verdad, así es como se genera la confianza. No, estoy de acuerdo. Pero hay cosas concretas en las que sí, por ejemplo, 1,600 obras implica utilidad y el empresario al final le importa la utilidad, no el discurso. Sí, pero te voy a decir, 1,600 obras en donde no hay participación del Estado no las van a ejecutar. Es que ese es el punto. Y ahora solamente se habla de 2 obras, no se habla de más, porque hasta el Santa Lucía está en veremos. Es que ese es el punto, Lilia. Hay un tema que no está publicitado porque no aparece en el presupuesto como tal, y es el fondo, ¿no?, contracíclico. Vamos a ver en un par de meses, cuando Hacienda defina el uso del fondo contracíclico, ¿no?, de dónde van a salir los recursos para financiar ese proyecto que ya se anunció con la iniciativa privada de un buen número de obras. ¿Por qué no aparecen en el presupuesto? Porque evidentemente hay ciertos, ¿cómo les llamas tú, cochinitos, Manuel? Bueno, que están por ahí
y que seguramente van a ser Ciertos utilizados cochinitos no. para... Tenemos las Afores en donde están respaldando toda la deuda que, Por ejemplo. que se contrajo con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí. Tienes las reservas internacionales que también en campaña López Obrador se refirió a ellas. Y el bueno, Fondo de Estabilización. que también me parece que cada vez que lucían estas reservas internacionales y los miles de millones de dólares que contenían y que eran históricos y que tal y tal, pues yo dentro de este primitivo político, ¿verdad? O económico, en mi enfoque de una realidad, solamente los podía ubicar como un mal padre. ¿Sí? Cuando te dicen, óyeme, pues vamos a desconectar todo y vamos a dejar un foco. Y no se le vuelven a comprar zapatos a los niños, y ya no los vamos a llevar a vacunar. Y no se les compran más uniformes, ni libros, ni cuadernos, ni nada, que se gasten los que tienen. Y por cierto, vamos a desayunar frijoles, a comer ahí cualquier sopita y frijoles y esto y lo otro. Y después llega el señor y te presume que tiene una cuenta de ahorro millonaria. Sí, nomás que tus hijos ya se desnutrieron, dejaron de vivir de una manera normal, de hacer sus tareas, de todo esto, porque anduvieron descalzos, se enfermaron y no los vacunaron, están flacos, con poca preparación académica, con todo, y el viejo con toda su lana guardada. Entonces dices, hay dinero que tienen que aplicarlo en inversión, pero no lo puedes seguir aplicando para darles, para compensar lo que las propias instituciones no han hecho. O sea, todos estos trabajadores tendrían que recibir una pensión. ¿De dónde? Pues de donde estuvieron trabajando, de donde generaron utilidades. Oye, sí se habló en campaña, yo me acuerdo muy bien, de que de los 200,000 millones de dólares de reservas se iba a agarrar una tajada para promover el desarrollo en México. Sí se habló en campaña. Ahora, uno se pregunta, ese dinero, según me han explicado algunos analistas, inclusive Sánchez Baños me dice, eso es papel. Papel. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no hay reservas de oro, no hay reservas de nada, es puro papel. Entonces, o que te digan en dónde los tienen invertidos, porque tampoco tú puedes tener reservas internacionales que estén paradas. Pues me imagino que no. No, yo creo que Sánchez Baños no sabe bien eso, sinceramente te lo digo. Bueno. Las reservas internacionales de México, los 200,000 millones de dólares, no, ya son están más, depositadas en la Reserva Federal en Washington, pero para apoyar el dólar, el valor del dólar, que es el que no tiene reservas. Entonces el Banco de México manda su lana. El Banco de México está apoyando al dólar en Washington, porque el dólar es el que no tiene reservas. Se lo acabaron todo en invasiones preventivas, en locuras bélicas, en gastos estratosféricos de madre y media. No tiene reservas el dólar. El dólar se está apoyando en la moneda mexicana, en las reservas nacionales mexicanas. A ver, él dice que él tiene otros datos. ¿Sí? ¿Tienes otros datos? No, bueno, la magnitud de la significación del dólar en el mundo sí estaría, Manuel, a mi juicio, no apoyado no nada más en la moneda mexicana. No, o sea, claro que no, pues es una canasta de divisas, ¿no? O sea, claro. Pero la nuestra sí está ahí apoyando. Como está de hecho el patrón dólar en todo el mundo, precisamente por eso es tan significativo que Rusia por y eso China ya no lo quieren. estén hablando de un nuevo patrón mundial, pero indistintamente del tema, que allí está una estructura financiera que opera en todo el mundo, no nada más en México. Para mí lo relevante son dos cosas que me preocupan en términos finales de este planteamiento de presupuesto. Miren, como dice Lilia, tú tienes que tener seguridad de los pesos que tienes para saber qué vas a invertir. Claro. Bien. Sin embargo, dentro de este presupuesto, Sí. aparte de que está partiendo de la presunción de que la recaudación te va a llevar a 6 billones de pesos, ¿no? Presunción, y en lo que va implicado la producción petrolera, en lo que va implicado el incremento de casi 5.1% más
de lo que se recaudó este año, cuando este año se recaudó menos de lo presupuestado. En fin, cuando hay una serie de presunciones que no se han cubierto, ¿no? Hay otro tema. Y el otro tema que no se está viendo es que lo que se están fondeando como compromisos gubernamentales son de largo plazo, o sea, son compromisos que tienden a irse renovando. Ejemplo, cuando tú estás hablando de estas becas, estás hablando no de una beca para este presupuesto y en este año, sino estás generando un compromiso para efectos futuros. Y ahí la pregunta es, ok, partamos del mejor espacio de que esto va a ser y se va a cumplir como se dice. Y para los años futuros, ¿cómo le van a hacer? Porque no solamente es el programa de jóvenes, de becas para jóvenes, no solamente es el fondeo que se está realizando para otra serie de dádivas, porque no son de otra manera, no se pueden denominar de otra manera porque son entregas de dinero en efectivo. Los propios programas agropecuarios han terminado en eso, en dádivas directas, no en un programa con normas de operación, sino en una entrega directa de recursos, en fin. Todo eso genera compromisos y son compromisos que tendrán que volverse a dar al inicio del año que entra. Nada más que la pregunta entonces era, ¿con qué plataforma económica? ¿Sí? Dado que en esta ya vimos que los presupuestos es de que se cumpla, por ejemplo, plataforma petrolera, que para el año que entra van a decir, la vamos a elevar en otros 250,000 barriles, como si este tipo de presupuestos pudieran ser de voluntad. No, entonces el problema es que no es solamente el presupuesto en términos estrictos, sino la proyección que se está haciendo con la forma de hacer las cosas para los siguientes años. Por eso es que yo creo que el secretario Herrera está pensando en un esquema que no explica, pero que está pensando en un esquema de crisis permanente de la economía mexicana y para lo cual va a usar los recursos de estos cochinitos que se dice, pero lo único que estaríamos entrando es en una economía sostenida artificialmente. ¿Y qué puede pasar con eso? Que como alguien ha dicho, la virtual, ¿no? La cuarta transformación puede terminar en tragedia económica. Ese es el problema. Y no este año. Estamos hablando de un sector. Pues ojalá lleguemos bien al cierre de año, ¿no? Ese es un punto Mira, hace a tiempo, futuro. Y desde el año anterior, cuando hablaban de que todo el dinero se estaba deteniendo, que para las campañas y tal y tal. Y tú veías las campañas realmente limitadas, salvo la presidencial, pero el resto, recordemos, una parte fuerte de apoyo a la industria textil y del vestido era la compra de camisetas. Pero llegaron los chinos y la metieron a 6 pesos. Una camiseta que se vendía en 40. Y entonces la industria del vestido va para abajo y la de textilera va para abajo. Porque estas compras que hacían para estos grupos textileros y en la industria del vestido les permitían sobrevivir hasta la siguiente etapa y en fin. Entonces, sí generaban utilidades indiscutiblemente, pero había una situación de sobrevivencia y de que mantenían pues los empleos, los puestos de trabajo, etc. Ahí estaban todas las costureras que supimos de toda su existencia cuando el temblor, en fin. Pero permitieron el ingreso de toda esta producción china y ahí te va para abajo. Bueno, así fueron tejiendo una serie de importaciones que vinieron a perjudicar y a desaparecer la industria del zapato, la del juguete, todas con importaciones de esta naturaleza. Ahora siguen con la de los alimentos. Eso. Y uno empieza a pensar, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, con riqueza en su subsuelo, con los litorales que tenemos, con el campo que tenemos, que es bastante noble, cuando hemos invadido de maderas preciosas el mundo, puede estar empobrecido de esta manera? Y entonces estas crisis que se vaticinan con toda esta aplicación, pues nos llevan a un ciclo que sigue y que en el que vamos rodando hacia abajo.
Y uno se pregunta, ¿qué será de veras tan difícil administrar un país tan rico como el nuestro? ¿Qué no es de la manera más sencilla indicar, vamos a operar esto, vamos a recuperar lo otro? Y yo te decía, hay cosas que son de golpe de escritorio que nos podrían generar confianza a todos. ¿Qué han hecho por la seguridad nacional? Nada. ¿Qué han hecho por recuperar todos estos espacios en los cuales el gobierno ha abdicado de sus responsabilidades? ¿Qué han hecho? Y si a eso le sumamos la crisis económica, bueno, entonces ¿realmente estamos viviendo una transformación y esto es consecuencia de una transformación? No lo creo, no lo creo. Esto suena cada vez más a tragedia. Pues ojalá que no. Ojalá que no se equivoque. Ojalá que no, Como dice pero te Manuel. decía yo, el año pasado estaban en esas. Ahora dicen, no, entréguenles los subejercicios. Pregúntenme a quién se los han entregado. Entonces, es dinero que no hay. No había tal, ¿verdad? Ese Que no cochinito hay. del que habló los Arturo 450 Herrera, de los 450,000 millones, ¿dónde están? O sea, nunca existieron. ¿Dónde están? O sea, yo quisiera que algún gobernador Esa es morenista, interesante apreciación esa, es cierto. ¿no? Dijese, pues a mí ya me llegaron, Ajá. y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me los voy a gastar. O que un diario denunciara sin licitación, están adquiriendo bicicletas para todos los burócratas gastándose la lana que les mandaron. No, entonces no existen, como antes tampoco tenían esas partidas presupuestales guardadas para las campañas, porque entonces quienes tenían el poder se hubieran quedado con el poder. Claro. Porque tenían toda Sí, esa qué la necesidad nota. había de entregar. Así es. Y tan han incumplido que, bueno, ahí está. ¿Tú crees que Mancera se quedó muy contentote de seguir dándoles a los viejitos y a todo el mundo? Si al final de cuentas ni esos votaron por él. Claro. ¿Y tú crees realmente que esta que consideran la base electoral, que porque si se sigue dando y que esa va a ser su masa protectora, ni lo creo? Está desfondada ya, Lilia. Ni lo creo tampoco, porque están los de Morena formando sus propios comités estatales, municipales, todo, porque hay una división terrible entre los grupos que quieren hacerse del poder y un tercer grupo que dice, espérense, nosotros vamos a manejar nuestro partido. Y ese tercer grupo, López Obrador a lo mejor ni lo conoce. Cierto. Y bueno, te das cuenta, el dinero no existe. ¿Por qué? Porque primero planearon qué gastarse y luego qué captar. Y el ese para dinero no mí- se puede ocultar. No, como el amor, ¿verdad? Como el amor que te tienen tus fans que se enojan cada vez que me dices que me veo guapa. Oye, qué bárbaro. que me has provocado una verdadera reyerta intestina. ¿Verdad? No, hombre. Y no precisamente familiar. No. Una revuelta ya en todo el país. Bueno, señores, pues en medio de todo esto vamos a comernos unos tacos de canasta. Hombre, claro. ¿Verdad? desde luego. Con Pero una buena salsa. coca, que es para lo que ya nos alcanza, ¿no? Muy bien. Se despiden, por favor. Sí, como no. Manuel Solares, buenas tardes a todos. Alberto Pérez Blas agradece su atención. Gracias, Lilia. Lilia Arellano, pues, les agradece el favor de su atención, pues sobre todo para escuchar esto que no surge de ningún deseo perverso de nuestra parte, sino por desgracia de lo que está sentado, de lo que son números oficiales y de lo que puede preverse para el futuro de manera muy sencilla, porque podremos escuchar pues análisis de las calificadoras, de esto, y es un lenguaje pues no comprendido por una inmensa mayoría de mexicanos, desgraciadamente, incluyéndome. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue, y si nos hace favor, pues en MXN estaremos la semana próxima. Gracias. Discúlpeme usted que esté de regreso, pero me parece importante hacer esta aclaración. Usted sabe que nuestros programas no se editan, salen tal cual. Es humano que cometamos algunos errores. Al referirme a los ingresos, fue una omisión de mi parte hablar de un presupuesto de ingresos, es una ley de ingresos. Y por el otro lado, bueno, pues no son 2,000 millones de producción de barriles de petróleo, por desgracia, ojalá que lo fueran.
y que no se robaran 1,000 millones, como también lo dije. Son 2 millones de barriles y 1 millón de barriles que hurtan. Hecha esta aclaración, ahora sí nuevamente me despido. Muchísimas gracias.